Hola, soy Ana Gómez Turquiza y voy a hablar del Carbono, Cuentos Orientales, un libro escrito por Pedro Bosch y Graciela Pacheco. El cuento empieza narrando la historia de dos reyes que eran hermanos, al cual uno le fueron infiel y mandó matar a su esposa y al esclavo con el que le fue infiel. Y el otro hermano mandó a llamar al hermano al que le habían sido infiel. Entonces este hermano invitó a su hermano, al hermano al que le fueron infiel, a una cabalgata y él no quiso ir. Entonces al hermano al que le fueron infiel, que se quedó en el palacio, cachó a la esposa del hermano que había ido a la cabalgata siendo infiel a su hermano. Entonces él le contó a su hermano y su hermano mandó matar a su esposa. Este rey no creía que hubiera mujeres fieles, por lo que se le ocurrió una idea, y esta era que él iba a mandar a traer a una mujer del pueblo, iba a pasar con ella la noche y el día siguiente la degollaría. Entonces, una de las noches, el visir, que era el ayudante del rey, tenía dos hijas muy guapas y muy dotadas, y las mandó a traer una de las dos hijas del visir. Entonces una de las hijas le dijo a su hermana que cuando ella llegara al castillo con el rey, la iba a mandar a traer para que le dijera que le contara una de las historias del Carbono para pasar la noche. Y así fue. Llevó la hija del visir al palacio con el rey y le dijo que si por favor se podía despedir de su hermana, y el rey le dijo que sí. Entonces mandaron a traer a la hermana de la hija del visir y le pidió que le contara una historia del Carbono para pasar la noche. Y así fue. Y esta fue la historia del Carbono. Entonces la hija del visir empezó por narrar la historia del Carbono y le contó al rey que los más sabios del mundo hasta el siglo XX habían hablado del Carbono y habían dicho que lo había descubierto Dalton, aunque los griegos y las primeras civilizaciones ya hablaban de él. Entonces ella empezó por narrar una historia de un señor que era un coleccionista de las cosas más pequeñas que pudiesen existir. Así que se le ocurrió coleccionar la canica más pequeña del mundo, y para ello le dijo a sus tres hijos que quien encontrara la canica más pequeña del mundo sería el hijo más inteligente de los tres y el que más lo quiere. Por esto el hijo mayor mandó a hacer una canica de oro, el hijo mediano mandó a hacer una canica de rubí para superar al mayor, y el hijo mediano tomó un trozo de carbón y lo partió en muchos trocitos hasta tener un trozo tan chico que si lo volviese a partir en un trozo más, hubiera tenido electrones, protones y neutrones. Un átomo es un conjunto en el cual hay un núcleo central formado por protones y neutrones. Una región periférica en la que se encuentran los electrones. Estos niveles se llenan con un cierto número de electrones y no son los de la última capa. Son los de la capa externa los que determinan el comportamiento químico de un átomo. En la última capa del átomo del carbono no caben más de 8 electrones, por lo que el átomo del carbono en esta capa solo cuenta con 4 electrones, es decir, que para llenar esa capa debe compartirlos. Entonces desdobló un trozo de pergamino donde estaba impresa una tabla periódica, en la que pudo comprobar que el carbono forma parte del grupo 4 y tiene una masa atómica de 12. Entonces dibujó uno de los elementos de los 3 primeros periodos de elementos. Entonces el orfebre le explicó al rey que la canica de rubí está formada por más de un átomo, por consiguiente esta canica no sería la más pequeña. En cuanto al oro, esta canica tampoco sería más pequeña que la del carbón. Entonces se dio cuenta que el carbón sí puede estar formado por un solo átomo, y a esto consiguió que este hijo sea el ganador. En conclusión, el átomo de carbono se une solo a otros átomos mediante enlaces esencialmente covalentes orientados simétricamente en el espacio. Esto quiere decir que si unimos un átomo de carbono con otros 4 átomos de carbono y a su vez cada uno de ellos se une a otros átomos de carbono, todos lograrán, compartiendo electrones, alcanzar los 8 electrones que necesitan en su capa exterior.
Se dieron cuenta y descubrieron que el carbono también se puede convertir en diamantes, y el diamante tiende muy despacio a convertirse en grafito. Entonces le explicó que para extraer un diamante hay que remover 14 millones de veces el equivalente de su peso en rocas. El diamante bayas es casi redondo y después se usa para recubrir ruedas abrasivas. Entre las industrias que primero hicieron uso del diamante destacan las del vidrio y de la óptica, que lo usan para pulir y cortar lentes y espejos. Existen solo 3 formas del carbón en su forma natural, las cuales son antracita, hulla y lignito. Tras muchas historias que ella le contó al rey, como el futboleno, las brasas y las cenizas, el grafito intercalado, filamentos del grafito, los aceros de Damasco, entre otras, el rey pudo darse cuenta que esto sería una gran eternidad con la esposa y con muchas más historias y noches que contar. Finalmente, el rey preparó un expediente donde hace unas gráficas donde explica el consumo del carbón. Y en una de estas gráficas podemos ver cómo el consumo industrial de diamantes de 1920 hasta 1980, los millones de quilates han ido creciendo excesivamente. Otro esquema nos muestra las fuentes de energía, que a principios de 1860 eran las máquinas de vapor, y ahora en 1980 son microchips, energía nuclear, aviación, televisión, bulbos, y poco a poco se ha ido cambiando el tipo de energía que se ha consumido, ya que a principios era el carbón, después fue el petróleo, después el gas natural y finalmente la electricidad primaria. Finalmente tenemos otros 2 gráficos donde nos muestran la emisión anual global del carbono, que podemos ver que los países industrializados ocupan el 58%, los países en vías de desarrollo por la deforestación el 23% y los países en vía de desarrollo con combustibles fósiles el 19%. El siguiente gráfico nos muestra la emisión del carbono debido a la deforestación. Este gráfico pertenece al 23% en la parte de la primera gráfica, la cual nos muestra que Brasil, Indonesia, Colombia, Costa del Marfil, Tailandia, Laos, Nigeria y Filipinas son los principales países que tienen emisión de carbono debido a la deforestación en 1980. México ocupa de los últimos lugares en 1980, pero estos gráficos han ido cambiando conforme han aumentado los años. Este libro lo que pretende con sus múltiples historias y con múltiples metáforas y explicaciones sobre el carbono, los diamantes, el grafito, entre otras, es hacernos conscientes sobre el consumo del carbono y las medidas que podemos tomar para evitar que nuestro planeta se siga dañando cada vez más y más. Muchas gracias, y esto fue el libro del carbono, Cuentos Orientales.